Buenas noches, amigas, hermanas, aquí transmitiendo de nuevo la segunda parte de nuestra plática acerca de Juan. Ahora vamos a ver del versículo 6 al 12 y repasando algunas cositas que vamos a retomar de la semana pasada. Empezamos con el video de la vid en la etapa del lloro, por si se acuerdan las que lo vieron hace 8 días. Recordando que Jesucristo representa la vid en este pasaje. Y bueno, esta etapa que vimos que nos recuerda o es un símil de ese sacrificio de Jesucristo que derramó su sangre por nosotros. La semana pasada vimos acerca del canasto número 1 cuando no llevamos fruto. Y ahora vamos a ver 4 tipos diferentes de creyentes según la cantidad de fruto que llevamos en nuestras vidas. Para esto vamos a ver nuestro versículo, vamos a regresar un poquito a Juan 15:2. Aunque aquí no me está cambiando. Juan 15:2, y por ahí tienen su Biblia. Este versículo nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15:2. Ok, aquí vemos 3 niveles de fruto en este versículo. El primer nivel es 0, un canasto sin fruto, no lleva. Después dice todo aquel que lleva fruto, ese es un primer nivel, y más adelante dice para que lleve más fruto. Entonces en este versículo vemos 3 niveles de producción. Ok, vamos a empezar viendo nuestro canasto número 2, el que dice lleva fruto. Vamos a ver qué puede significar esto en nuestras vidas, aterrizándolo ya a nosotras, a nuestro diario vivir. Esto significa mujeres que su fruto es evidente, están caminando con el Señor y Dios les pide que den más fruto. Por lo tanto, Él utilizará las pruebas, los problemas, las dificultades y todas las adversidades para hacer de nuestra vida un canasto con mayor abundancia. Aquí vamos a ver, este sería el segundo nivel. En el primero no hay fruto y aquí el segundo nivel pues es apenas un poquito de fruto, ¿no? Está chiquito, pero ya empezamos a dar fruto en este nivel. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. El labrador trabaja para aumentar el tamaño y la calidad del fruto y anima al desarrollo del nuevo fruto para que las hojas que salen de sus ramas no le roben luz, oxígeno y nutrientes que son necesarios para el fruto sano. Las hojas son muy bonitas, pero estorban para lograr el objetivo. Aquí vemos un labrador. Ok. Para nosotras el pecado es como el polvo que cubre las hojas. No llega a ellas ni la luz ni el aire. Si nuestra vida es estéril, Dios va a intervenir para disciplinarlos. La solución del labrador, dice el versículo, es lo quitará. En el griego es la palabra airo. Se debe entender como tomar o levantar. Vimos la semana pasada que en la versión de la Biblia textual dice lo levanta. Dios va a intervenir para levantar esas hojas, esos pámpanos. Dios siempre disciplina a quien no lleva fruto. La disciplina es una respuesta activa para sacarnos de la esterilidad a la fecundidad. Ahora vamos a ver, ya entrando a los versículos que nos tocan el día de hoy, Juan 15:6. El versículo 15:2 y 15:6 tienen una relación, por eso me regresé al 2
Y hoy entramos al 6, ¿ok? Porque estos dos van a tener relación al hablar de disciplina y al hablar de lo que hace el labrador en nuestras vidas. Dice este versículo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. No se espanten, este versículo no está hablando de ninguna manera de infierno ni de nada por el estilo. No es para asustarnos. De hecho, me he dado cuenta que cuando algunos predicadores hablan de Juan 15, se saltan este versículo. Es complicado y yo traté de estudiarlo un poquito. Una amiga que sabe griego y que estudia en el griego me ayudó a desmenuzar las palabras y es interesante. Entonces voy a tratar de explicar lo que a mí me explicaron. En el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, era echado fuera de la comunión, fuera del campamento, fuera de la luz. Como ejemplo tenemos a María, se acordarán por ahí en Números 12, María, la hermana de Moisés, y Aarón murmuraron contra Moisés porque él había tomado a una esposa de otra tribu, ¿no? Y pues María fue sacada del campamento por murmurar contra Moisés. Además, Dios la hirió con lepra. Este es un ejemplo de alguien que es echado fuera, que es sacado de la comunión. ¿Ok? A eso se está refiriendo el versículo 6. Ser echado era una acción que se ejercía cuando alguien no tenía cuidado, no acataba órdenes o estaba enfermo espiritualmente. Dice el versículo también, y se secará. Esto es, será consumido o desperdiciado. Se refiere a que las vidas de estas personas se convierten en vidas inútiles. A eso se está refiriendo. Y los recogen. Estoy desmenuzando el 6, ¿ok? Dice, los recogen. Eran reunidos para ser echados al fuego. El fuego de Dios es el que transforma y purifica una vida. El fuego de Dios es la disciplina. Estamos hablando de lo que habla este versículo. No todo el tiempo el fuego de Dios significa eso, pero aquí está refiriéndose al fuego de disciplina en Juan 15:6. Entonces, bueno, ya una vez viendo que este versículo se refiere a que es sacado de la comunión, es sacado de esta convivencia, ¿no? Vamos a decir como espiritualmente, pero no para matarlo, no para ya desecharlo, sino para que haya un fuego de disciplina en nuestras vidas, ¿ok? Cuando Dios te disciplina, no te desecha, te limpia. Tenemos que entender esto, no es algo que Dios diga, no me sirve y lo corto y lo desecho, sino Él va a intervenir como el labrador para limpiarnos. Esas hojas les va a quitar el polvo, les va a quitar el moho, las va a levantar y esto va a doler, lo vamos a ver. ¿Cómo lo hace Dios? Aquí tenemos Hebreos 12 del 5 al 6. Estos versículos nos hablan de disciplina. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12 del 5 al 6. La disciplina procede de Dios. Él disciplina a todos los creyentes y actúa todo el tiempo movido por su amor. Vamos a ver 3 grados de intervención divina en la disciplina. La primera es la reprensión, como dice el versículo de Hebreos. Puede ser tan sencilla esta reprensión como un pensamiento, una advertencia verbal, un aguijón en nuestra conciencia, una palabra sabia de otra persona o directamente la convicción del Espíritu Santo en donde nos redarguye y nos dice, no lo hagas, deja de hacer lo que estás haciendo. O la segunda, el segundo nivel, ya es el castigo. El castigo, dice nuestro versículo, el Señor al que ama disciplina.
Muchas mujeres viven en este nivel de disciplina, se sienten insatisfechas en la iglesia, en su matrimonio, con sus amistades, con su vida, critican a todos, la comunión con Dios está bloqueada por tristeza o amargura y simplemente están enojadas con Dios. Entonces Dios va a intervenir. Y el tercer nivel, que son los azotes, ya estamos hablando de más fuerte, más fuerte. Dice aquí, azota a todo el que recibe por hijo. Siéntete afortunada si alguna vez Dios ahora sí que te azota, como se oye fuerte esta palabra. Los azotes pueden considerarse como golpear con un látigo, infligir dolor, un castigo, causar dolor. En este nivel de disciplina, la mujer está viviendo en un pecado constante, ignorando a Dios en toda su manera de vivir. Todas nosotras detestamos el dolor, pero podemos estar seguras que llama nuestra atención. A veces nuestro Padre tiene que gritar a nuestra vida para llamar nuestra atención. C.S. Lewis decía, el dolor es el megáfono de Dios. Y es bien cierto esto. Vamos a ver otro versículo que habla de la disciplina. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Hebreos 12:11. Es hermoso este versículo porque nos está hablando que después de esta disciplina hay una cosecha de justicia y de paz a quienes hemos sido entrenados. Sintámonos afortunadas cuando hemos sido entrenadas en disciplina, en castigo o en azotes por el Señor, porque Él nos ama y por eso nos llama la atención de la manera o en el nivel que Él considera conveniente. Vamos a ver unas consideraciones. Dios no hace daño nunca a un inocente para disciplinar de manera indirecta a otra persona. Él no hace eso. También cuando Dios llega a disciplinar no lo hace movido por la ira, el enojo, la impaciencia. Al contrario, lo hace movido por su inmenso amor hacia nosotras. Y aquí pues una exhortación voy a dar una exhortación para todas. Nuestro pensamiento puede ser, pues mi pecado no tiene consecuencias. Dios no me va a castigar. Me gusta demasiado para dejarlo. No lo puedo dejar. Mi pecado no disminuye mi eficacia y finalmente, pues esto ni es pecado. Ya llega un momento en que pensamos que ni siquiera es pecado y total, todo es relativo. Vivimos en un mundo tan relativo. Cuidado si estamos pensando así, porque entonces van a seguir los azotes. Hay una palabrita que nos conviene ejercitarnos en ella, arrepentimiento. Tenemos que dar un cambio de dirección. Esto consiste en alejarnos del pecado que nos hace daño y que ofende a Dios para entrar en esa abundancia que Dios nos ha prometido. El arrepentimiento no es un acto único, es un estilo de vida, un compromiso continuo que nos lleva a desechar esa rebelión y recibir el perdón de Dios. No se debe confundir con el remordimiento, porque cuando sentimos remordimiento, pues eso no nos hace sentir mal un momento, pero no nos lleva a un verdadero cambio de actitud, a ese cambio que necesitamos. Ok, vamos a ver, voy a dar algunos como pensamientos, no puse todos, entonces empezamos. La típica pregunta, ¿por qué o para qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué a mí? Esto es clásico, ¿verdad? Somos clásicas para pensar. ¿Cuándo distinguir si es una disciplina o una prueba en mi vida? La disciplina tiene que ver con el pecado. La prueba o poda tiene que ver con nuestro ego. Podar es cortar y los cortes duelen. Lo vimos en el video con el que empezamos. Los cortes duelen. De hecho, la vid sangra. ¿Ok?
Aquí vemos al labrador interviniendo, él está podando y esto duele. Su propósito es que nos desprendamos de todos los compromisos inmaduros y las prioridades menores, a fin de tener espacio para una abundancia mayor para su gloria. El dolor de la poda se produce hoy, pero el fruto aparece después. Tengamos paciencia. No hay una poda que dure indefinidamente. La poda madura es la forma que usa Dios de ayudarnos a poner en práctica su mandato de buscar primero el reino de Dios. Por eso, Él siempre poda aquellas cosas que nos tienen esclavizadas y que nos dolería abandonarlas. Él las va a quitar si nosotros no lo hacemos. Su meta es liberarnos para que podamos seguir adelante con nuestro verdadero propósito y nuestro verdadero anhelo, su reino. ¿Qué está impidiendo o estorbando tu crecimiento espiritual? Sin la poda, solo alcanzaríamos una fracción muy pequeñita de nuestro potencial. Para saber si Dios me está podando, debo preguntarme. Aquí hice un cuadrito. Vamos a verlo rapidito. Quien quiera, después, si les interesa el cuadrito o el tema, con gusto me puede contactar, porque sé que esto lo estamos viendo muy rápido. Está la pregunta y la diferencia si es por disciplina o es una poda para crecimiento, ¿ok? ¿Cómo sabes qué está sucediendo? En la disciplina hay dolor, ¿y qué crees? En la poda para crecimiento también hay dolor. ¿Por qué está sucediendo? En la disciplina es porque estás haciendo algo incorrecto, y cuando es una poda para crecimiento, estás haciendo algo correcto. ¿Cuál es tu nivel de fecundidad espiritual? Cuando es disciplina no hay fruto, ningún fruto. Y cuando es poda hay fruto en tu vida, pero Dios quiere que des más. ¿Cuál es el deseo del labrador? En la disciplina es que empecemos a dar fruto y en la poda es más fruto. Seguimos con nuestro cuadrito. ¿Qué es necesario que desaparezca? En la disciplina el pecado tiene que desaparecer de nuestras vidas y en la poda el yo. Tengo que desaparecer yo. ¿Cómo te debes sentir? En la disciplina, culpable, bastante culpable y triste, pero en la poda te debes sentir aliviada y confiada. ¿Cuál es la reacción correcta? En la disciplina es dejar de pecar, te tienes que arrepentir, y en la poda es entrega, darle permiso a Dios para que siga podando. ¿Cuándo se detiene? En la disciplina hasta que dejemos de practicar el pecado, antes no. Y en la poda hasta que Dios determine, cuando Él haya terminado su plan. Ok, sé que lo vimos rapidito, pero es este cuadrito como para que nos vayamos dando una idea de por qué pasan las cosas. Otra exhortación aquí. Si se ha dañado tu relación con tu Padre Celestial, pídele perdón por tus pecados. Dile que has ofendido su divinidad. Dile exactamente cómo te sientes y reconcíliate con Él. Nuestro Padre nos ama y quiere lo mejor para nosotras, aunque en ocasiones no entendemos sus métodos ni su manera de hacer las cosas. Esto es cierto. Muchas veces no vamos a entender el porqué de las cosas o los métodos, pero tenemos que confiar y hacer esta distinción y ver en dónde estamos, si en disciplina o en una poda para crecimiento. Deseemos agradar a Dios en todo momento a través de nuestra obediencia, aunque imperfecta, pero sincera. Ese es un fruto que agrada a Dios. Preguntémonos, esto lo vimos la semana pasada, pero debemos preguntarnos, ¿soy una verdadera hija de Dios? En estos momentos de mi vida, ¿Dios me está podando por disciplina o para que lleve fruto? Hagámonos esta pregunta. Así que sin Cristo nuestras obras son como trapos de inmundicia
inservibles, sucias y sin valor. Únicamente las obras que realiza Cristo a través de nosotras son las que llegan como olor fragante a nuestro Padre. Vamos a ver el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En contraste, si somos hijas de Dios y andamos en santidad unidas a Cristo, podemos pedir en oración al Padre cualquier cosa y será cumplida en tiempo, forma, pero recuerden, conforme a su voluntad. No es cualquier cosa de, ay, bueno, entonces dame un Lamborghini ahorita, Señor. No, son cosas conforme a su voluntad. Estamos hablando en cuestiones espirituales, ¿ok? Permanecer es mantenernos en comunión y dependencia de Jesús cada momento de cada día, hermanas. No podemos dejar de permanecer ni un segundo de nuestra vida. Los elementos indispensables para esa dependencia son la oración y la palabra. Esto es básico. La permanencia en Cristo produce como resultado oraciones contestadas. Si Él permanece en nosotras, sus perspectivas, prioridades, principios, promesas, mandamientos, su palabra permanecerán también en nosotras. Cuando nuestra mente y corazón están saturados de la palabra, podemos pedir lo que queramos y será hecho bajo la premisa que solo pediremos conforme a la mente y prioridad y agenda de Cristo. Y esto solo para la gloria de Dios. Después de ver los aspectos de disciplina, sigamos analizando las canastas de fruto. ¿Se acuerdan que todavía nos falta ver que lleve más fruto? Todavía esto es parte del versículo 2. Por eso ese versículo 2 se nos coló a esta segunda parte. Aquí vamos a ver nuestro canasto. Ya se ve el fruto más robusto, ya hay más fruto. Ahí va creciendo nuestra producción de fruto. Miren aquí en la diapositiva, wow, más fruto. Aquí en este nivel 3, yo lo llamé o canasto 3, las mujeres están dando fruto y desean servir más a Dios, luchando en ese diario vivir por mantener una vida de oración y meditación de la palabra de manera más constante. Empiezan a tener una dependencia total y diaria con su Señor a un nivel más profundo. Aquí ya empieza a ser un fruto más contundente, más grande. Aquí la exhortación para todas nosotras es: tengamos disciplinas espirituales para llegar a conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tener una gozosa abundancia para su gloria y honor. Ok, un segundito. Colosenses 1:10 nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Se fijan que también aquí nos invita a llevar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Ahora el versículo 8 de Juan 15 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Del versículo 1 al 8 encontramos 6 veces el verbo llevar. Esto es interesante. Y no sé si se acuerdan, la semana pasada dije que lo iba a explicar hoy. Aquí viene la explicación de lo que dejé de tarea. No hay un mandato para el verbo llevar. O sea, Dios no nos pide que llevemos fruto. Es porque no tenemos la capacidad de producirlo. Solo dice que lo llevemos. Quien produce el fruto es el Señor Jesucristo.
O sea, no tenemos ni siquiera la capacidad de producir fruto. Él lo produce en nosotras. Solo lo llevamos. Y este versículo 8 es maravilloso porque nos va a llevar al canasto 4. Miren este fruto. Este sí es lo que dice el versículo 8, mucho fruto. Y aquí traje también una canasta. Miren, este sí es mucho fruto, el canasto 4. En este nivel de crecimiento, las mujeres creyentes con su vida están glorificando el nombre del Padre y son discípulas de Jesucristo. Ya no solo simpatizantes o así, ya ser discípulo es un compromiso con Jesucristo. Están saturadas de la palabra y lo que piden al Padre es conforme a su voluntad. Su fruto es una confirmación de su fe. En este punto lo único que importa en sus vidas es dar la gloria a Dios en toda su manera de vivir. Ya entendieron que fueron creadas para alabanza de la gloria de su nombre. Están completamente rendidas a sus pies. Aman y practican la santidad. Aquí, mis queridas amigas y hermanas, es importante entender, permanecer es un imperativo, aquí sí es un mandato, no es sugerencia ni es una petición. Permanecer no consiste en hacer más, sino permitir que el poder de Dios fluya por todo nuestro ser. Estar conscientes del latir de Dios de tal manera que la oración sea parte esencial en tal intimidad con Dios. Saber que separadas de Dios nada podemos hacer. El esfuerzo en este nivel 4, está encaminado en conseguir que el nombre del Señor sea reconocido, honrado y glorificado por todos los hombres. Nuestro caminar debe ser constante y disciplinado. La única manera de permanecer en su amor es guardando sus mandamientos. Hermanas y amigas, aquí a esto es lo que yo le llamo el compromiso con Jesucristo. Por eso esta segunda parte se llamó comprometidas con Jesucristo. Debemos alejarnos de la vida que no le da la gloria y que ofende a Dios. Este versículo puede resumir bastante lo que estamos tratando de ilustrar aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Aquí de verdad debemos entender que en la cruz estamos pegadas a Cristo, en la vida estamos pegadas a Cristo, es la misma figura, el mismo personaje, somos uno solo, no hay manera de separarnos, ya vimos que separadas de Él nada podemos hacer, así que tenemos que entender esto, en vida, en muerte, en la situación que estemos completamente pegadas a Jesucristo, debemos estarlo, y si no, ya vimos en el versículo 6, ¿qué sucede cuando no? Somos echadas fuera, estamos fuera de la comunión, fuera de la luz, y es cuando se produce la disciplina. Debemos preguntarnos en qué canasto me encuentro produciendo fruto, si es que lo estoy produciendo. También hay otro versículo muy hermoso, que soy increíble, no le puse la cita, pero dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por ahí alguien en el chat, póngale la cita porque no lo puse. Pero aquí nos dice perfectamente también, vivir o morir es para el Señor Jesucristo.
Los frutos, amigas queridas y hermanas, no salvan, pero confirman la realidad de nuestra fe. Si no hay fruto es porque no estamos enraizadas en Cristo. Cuando llevamos fruto, Dios recibe la gloria. Cuando Jesús manifiesta su vida a través de nosotras, es cuando podemos glorificar al Padre. La razón por la que podemos dar fruto es porque la vida de Jesús fluye a través de nuestras vidas. Acuérdense, a mí me ha impactado y no dejará de impactarme la savia de la vid, esa sangre que corre por nuestras venas, esa sangre que nos da vida al pámpano que somos nosotras. Si no entendemos esto cada minuto, cada segundo de nuestra vida, que separadas de Cristo nada podemos hacer. Ahí está. Después, ¿se acuerdan de la etapa de la brotación? Esta es ya el pámpano. En esta ilustración se ve cómo está el corte de la poda y ya están creciendo los pámpanos. Ahí estamos nosotras en esta bella ilustración. Como vimos en la lección anterior, el hecho de que los pámpanos estén unidos a la vid es vital, porque gracias a la savia que corre por la vid llevan fruto. Al estar conectadas inseparablemente a la vid, la vida de Jesús se reproduce en nosotras. La vida cristiana práctica no es hacer un esfuerzo tremendo. ¿Qué más tengo que hacer para dar fruto? Chequen, ¿eh? No, o sea, a lo mejor en este punto dicen, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto fruto? ¿Cómo? No es un esfuerzo tremendo por transformar nuestras vidas. El máximo fruto está en ser más parecida a Cristo. ¿Para qué me salvó Dios? Dios me salvó para que gradualmente sea menos como yo y más parecida a Cristo. Nuestra responsabilidad como mujeres en producir ese fruto lo vamos a ver ahora en el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahí está el mandato de permanecer en su amor. La permanencia en Cristo produce como resultado una experiencia más profunda y permanente de ese amor de Dios. La seguridad de salvación es un combustible para nosotras, para poder seguir actuando y siendo más parecidas a Él. Ese es el combustible, el amor. También vemos que esta palabra permanecer aparece 11 veces tan solo en este capítulo, 40 veces en todo el Evangelio de Juan, más otras 27 en sus epístolas. Lo vimos la semana pasada que a Juan le encantaba este término, esta palabra permanecer. El amor del Padre por el Hijo es un amor eterno, inmutable, inmensurable y absolutamente incomprensible, pues Jesús nos dice que nos ama con esa misma clase de amor, inmenso amor. ¿No te parece maravilloso? A mí sí, es algo maravilloso. Debemos permanecer en el amor de Él hacia nosotras. Fíjense en esto, no en el de nosotras hacia Él, porque mi amor hacia Dios es inconstante, inmaduro. Ese amor no es el más, digamos, leal, el más fiel, más bien es el de Dios hacia mí. Porque si yo me confío a lo que yo amo a Dios, pues ese amor es humano, es inconstante. El versículo 10 nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este versículo 10, pues nos sigue hablando de permanecer en su amor, guardando sus mandamientos. Aquí ya entra, nos va explicando poco a poquito Dios cómo quiere que le sirvamos, cómo quiere que demos fruto. También Judas 21 dice,
Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. También este versículo de Judas nos habla de que nos conservemos en ese amor de Dios, permanencia. Hay una relación directa entre nuestro amor a Dios y la obediencia a sus mandamientos. En la medida que crecemos en nuestro amor al Padre, en esa medida también vamos a querer obedecerle. En los momentos que dudamos del amor de Dios es cuando estamos más vulnerables para caer en tentación. Cuando empezamos a dudar del amor de Dios, nuestros corazones no se quedan en neutro. Ojalá fuera así. Desgraciadamente vamos a empezar a buscar satisfacción en cualquier otra parte o en otras cosas que no son Dios y nos empezamos a compadecer a nosotras mismas y nos empezamos a dar gratificaciones que a veces pueden ser pecaminosas con tal de estar ahora sí que satisfecha, ¿verdad? Porque empezamos a dudar del amor de Dios. En cuanto desplazamos a Dios de su lugar central, nos colocamos en una situación muy peligrosa contra las seducciones del mundo, convirtiéndose eso en la idolatría. Y también, pues veamos la parte positiva, hay una relación directa cuando yo me siento amada por Dios y le obedezco. También hay esta parte, ¿me siento amada por Dios y obedezco o no me siento amada por Dios y por eso peco? Entonces tenemos que detectar cómo estamos también en esta parte, porque de esto depende mucho de todo lo que vimos anteriormente, del tipo de fruto que damos y todo. ¿Qué tanto estoy arraigada en su amor? Otro factor que nos va a hablar Juan 15, ahora en el 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora habla del gozo, también Él quiere darnos ese gozo que solo Dios puede darnos. Debemos experimentar un gozo cada vez más abundante. El gozo de Cristo viene a ser nuestro gozo, aún en circunstancias difíciles. Dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Estos versículos nos hablan de un gozo que debemos sentir. En su presencia hay plenitud de gozo. No importa cómo esté a nuestro alrededor la situación, que por cierto ahorita está muy difícil, si nosotros ponemos nuestros ojos de manera horizontal en los acontecimientos que están pasando, efectivamente no hay nada por lo cual estar gozosos o muy poco quizás, pero nuestro gozo recordemos que no viene de las circunstancias o de lo externo o de lo que está pasando a nuestro alrededor. Nuestro gozo viene del Señor. Si no, pues no vamos a tenerlo porque lo estamos buscando en lugares que no nos van a proporcionar gozo. Este gozo de Cristo viene a ser nuestro gozo, aún, como dijimos, en estas circunstancias difíciles. El gozo de Jesucristo, fíjense, cuando Él estuvo aquí en la tierra, era saber que estaba haciendo la voluntad del Padre. Aún Él siendo Dios, se sujetó al Padre y su gozo era obedecer al Padre. Sabemos que nuestra única fuente segura de gozo es Dios mismo. El versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es nuestro último versículo. Me hubiera encantado seguir el capítulo de Juan, pero hubiera necesitado como otros 3 viernes más. Pero en este versículo se está resumiendo, hermanas, llegar a este punto, mis amadas,
es uno de los retos más grandes de la vida cristiana, ya que es el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, es un hecho. No podemos amar como Cristo nos ama. Solamente esto es posible a través de estar conectadas a Jesucristo, trabajando en esa relación, en esa comunión con Él. El secreto de la vid consiste en que el fruto es aquello que glorifica al Padre. Solo cuando permitimos que Jesucristo se manifieste a través de nosotras es cuando verdaderamente el Padre es glorificado. Lo he repetido porque es lo que quiero que nos quedemos, que nos llevemos. Las únicas obras que pueden agradar a Dios son las que hace Jesucristo. Recordemos que su vida fluye a través de nuestras venas de manera espiritual. En este versículo, pues esta conclusión de permanecer se verá traducida en el mandamiento del amor, en poder manifestar amor sincero a otros, así como Dios nos ha amado. Ya vamos a la conclusión, mis queridas hermanas. El fruto que me caracteriza es la vida de Jesús siendo vivida y manifestada a través de mí. Estamos unidas a Cristo como los pámpanos están unidos a la vid. ¿Qué creen que esta imagen simboliza mi máximo fruto? Esto se da en una relación íntima y gozosa con mi Señor, rendida a sus pies, no tanto ya en el servicio o el ministerio o las buenas obras, las caridades, los estudios bíblicos o cuanto trabajo puedas desarrollar para el Señor. Eso es bueno, está bien, pero llega a convertirse en activismo. El máximo nivel de fruto se da en este nivel de rendición a Cristo, a sus pies en todo momento. Y lo demás se va a dar por añadidura. El fruto en buenas obras se va a dar por añadidura. Pero no nos confundamos, este canasto no se llega tanto por actividades. Más bien, yo recuerdo a María, ella escogió la mejor parte. El cuarto nivel, porque ya podemos salir espantadas de, bueno, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No voy a dormir para poder llevar tanto fruto? No, mis amadas amigas y hermanas, el máximo nivel de fruto es estar a sus pies, obedecerle de todo corazón. Estos versículos 11 y 12 concluyen con una vida en máximo fruto se manifiesta en gozo y en amor al prójimo. Como aplicación, pues en medio de esta crisis, de esta pandemia que nos ha tocado vivir, sintámonos gozosas, pues no estamos arraigadas a nada ni a nadie, sino a Jesucristo, la vid verdadera. Vimos que puede haber vides falsas, en donde seguramente ya hemos estado con anterioridad y nos han dejado desoladas, nos han dejado mal. Arraiguémonos a la única vid verdadera que es Jesucristo. Y pues, mis hermanas amadas, aquí terminamos. Permítanme hacer una oración para concluir este tiempo. Agradezco su atención y que hayan seguido pues esta serie de Juan 15. Oremos. Amado Señor, te agradezco tanto, Padre, que tú eres nuestro gozo, eres el amor y arraigadas a ti, Señor, solamente en ti podemos hacer las cosas, Señor. Fuera de ti, separadas de ti, nada podemos hacer. Permítenos hoy distinguir, Señor, si estamos pasando por algún castigo de tu parte o nos estás podando para dar fruto. Ayúdanos a ubicarnos en cuál es nuestra situación espiritual, Señor, para salir inmediatamente de ahí al siguiente nivel, Señor, porque debemos llevar el fruto que tú produces, Señor, recordando que separadas de ti nada podemos hacer.
Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.